Buenos días a todos y todas y muchas gracias por acudir una vez más a nuestra convocatoria. En primer lugar, queremos recordar el recorrido realizado por la iniciativa Egin dezagun bidea hasta el momento. Hace 6 meses se produjo la manifestación más multitudinaria de los últimos años en las calles de Bilbao. Sin lugar a dudas, un paso importantísimo en la defensa de las y los presos políticos vascos. Así, la iniciativa Egin dezagun urratsa tuvo un peso fundamental dentro de los pasos que se han dado en Euskal Herria para abrir una nueva etapa. La política penitenciaria que se aplica contra las y los presos políticos vascos no puede condenar a este pueblo a continuar en la misma tesitura y escenario de conflicto. Las 65.000 personas que llenaron las calles de Bilbao, la mayoría sindical y la infinidad de partidos, agentes y grupos dejaron claro que la política penitenciaria debe salir de los ámbitos de la utilización y represión para situarse en claves de resolución democrática. Es evidente que la situación continúa igual y que tenemos que realizar todavía un largo camino para que Euskal Herria alcance una situación de completa democracia y para que durante una etapa de soluciones los presos, presas, exiliados y exiliadas retornen a casa con total libertad. Por ello, personas procedentes de distintos ámbitos nos hemos unido a familiares, amigos, amigas y antiguos presos y presas políticas en esta nueva iniciativa. Para que se pueda realizar este camino es imprescindible el compromiso de toda la ciudadanía. Hicimos un llamamiento a extender esta iniciativa a todo Euskal Herria, a la implicación de las y los ciudadanos y a la creación de Herri Bilguneak, para trabajar y extender ámbitos de trabajo e interpelación con toda clase de organismos, agentes e instituciones. Consideramos que es el momento de volver a mostrarnos ante la opinión pública. Una amplia mayoría de la ciudadana vasca ha expresado ya su voluntad. Una amplia mayoría de la sociedad vasca considera que las medidas de excepción y las medidas más extremas que se aplican contra las y los presos políticos vascos deben terminar de forma inmediata. Hablamos del final de la doctrina que posibilita la aplicación de la cadena perpetua, la liberación de las y los presos gravemente enfermos, la dispersión, el aislamiento o la libertad para aquellos y aquellas que han cumplido ya las 3/4 partes. La política penitenciaria no puede continuar siendo un elemento que siga sitiando la posibilidad de construir un camino hacia un escenario de democracia real, paz y soluciones en Euskal Herria. La política penitenciaria no puede ser el arsenal que intente perpetuar la situación de conflicto en nuestro pueblo. El colectivo de presos y presas políticas es un agente imprescindible en el nuevo tiempo abierto en el país. Por tanto, las medidas que se toman para vulnerar los derechos de las y los individuos que lo componen, así como la vulneración de derechos colectivos y de su participación en el proceso democrático, deben pasar a ser una negra fotografía del pasado. Por todo, hacemos un llamamiento a agentes de todo tipo, partidos, sindicatos y a personas de todos los ámbitos y sectores para dar un nuevo paso el próximo día 12 en las calles de Bilbao. La cita será a las 12:30 desde el Museo Guggenheim. Posteriormente, tras un acto de carácter especial, escenificaremos de múltiples maneras el mensaje en favor de los derechos de las y los presos políticos vascos, gracias a la colaboración de numerosos músicos, bertsolaris, raperos, artistas, cocineros y otras muchas trabajadoras. Muchas gracias y hasta pronto.